de ser moderador de esta videoconferencia. La 10ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios realmente constituye una experiencia de aprendizaje como un complemento a la formación profesional de cada uno de ustedes. Está diseñada como un espacio de reflexión, de análisis y juicio crítico de las buenas prácticas empresariales y de gestión. Y eso le va a permitir conocer la versión directamente de los actores principales del mundo de los negocios. En la programación de esta 10ª jornada participan, para que tengan ustedes una idea, 34 expositores nacionales y extranjeros de diversos sectores y de todos los ámbitos de la actividad laboral: emprendimiento, gestión pública, gestión de empresas, tecnología aplicada a los negocios, marketing, pymes, y no podía faltar representantes del área de gestión de personas, gestión de recursos humanos o, como quieran llamarlo, gestión del talento. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema la gestión de recursos humanos a distancia, el gran reto para las empresas en tiempo de COVID, y estará a cargo de un exalumno de la Escuela de Gestión de Recursos Humanos, Andrés Giovanni Mil Serrano. Él es licenciado en Gestión de Recursos Humanos de la San Martín de Porres. Cuando era estudiante fue un deportista calificado, integrante de la selección de vóley masculino, que llegó a campeonar a nivel metropolitano en 2 ocasiones. Fue pasante de intercambio estudiantil en la Universidad de Guadalajara de México. Ustedes saben que nuestra facultad tiene esa posibilidad muy importante. Estudió además un diplomado en recursos humanos en la Universidad San Marcos. Estudió un curso de especialización en lo que es indicadores de recursos humanos y actualmente labora en el área de recursos humanos como analista de recursos humanos en la Universidad Científica del Sur. Como esta es una actividad académica, por favor, le solicitamos a los estudiantes que no abandonen la sala Zoom mientras se desarrolla la exposición. Y desde ya les agradezco por su puntualidad a cada uno de ellos. Y les recuerdo que tienen que elaborar una recensión de la conferencia a fin de presentar a sus profesores de asignatura. Específicamente ahí tengo a todos los alumnos que están estudiando el curso de investigación empresarial aplicada. Les doy mi cordial saludo a todos ustedes de la sección 9T15. Igualmente, las preguntas que ustedes vayan a formular van a ser canalizadas por mi persona a través de chat y de la sección preguntas y respuestas. Las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la videoconferencia. Igualmente queremos reiterarle que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom de la Universidad San Martín de Porres vía YouTube. Correcto, Andrés, ahora sí estamos listos. Puedes iniciar tu presentación y yo sé que va a ser exitosa. Adelante. ¿Me confirmas si estamos compartiendo? Sí, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a
confirmar que todo esté bien. Unos breves segundos. Ok. Sí, yo estoy compartiendo, ¿verdad? Sí pueden verlo. Ujú. Afirmativo. Ok. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor Juan Salazar. Después de aproximadamente casi 10 años que nos vemos durante las horas de clase, hace una nostalgia verlo el día de hoy, ¿no? El agradecimiento por la invitación al licenciado René del Águila, a las autoridades, al decano Daniel Valera, y en realidad un agradecimiento también a los alumnos hoy participantes, ¿no? También me hace recordar la etapa de estudiante cuando yo también participaba de estos eventos y me da mucha alegría la cantidad de participantes que el día de hoy están presentes, ¿no? Así como yo, también como ustedes, yo he sido un alumno que ha pasado por las casas de estudios de la Universidad San Martín de Porres, la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. Y nada, les pido por favor, eh, tal como les digo a mis alumnos, ¿no? Enseño también en otra casa de estudios, por favor, presten mucha atención, dejen sus celulares por un momento, ¿no? Porque esta es información muy importante, porque el objetivo del día de hoy es que ustedes conozcan un poquito más cómo la empresa donde yo laboro en la actualidad, cómo hemos gestionado todo lo que concierne al proceso pandémico, cómo hemos gestionado el área de recursos humanos desde los procesos de desvinculación, los procesos de reducción de sueldos, los procesos de vacaciones, un proceso tan complejo que ha sido en esta etapa de COVID, hasta el proceso actual, ya casi que ya tenemos más de un año con respecto a ello. Entonces también al final de ello vamos a hablar sobre cómo hemos venido gestionando la incorporación de empleados ya durante la etapa de esta pandemia. Entonces, les pido, por favor, si tienen cualquier duda, consulta, me la van haciendo y yo lo voy a responder. No hay ningún inconveniente en ese tema. Bien, el título de esta exposición es La gestión de recursos humanos a distancia en el gran reto en los tiempos de COVID. Los temas iniciales que vamos a tratar, vamos a empezar desde el proceso de desvinculación. Cómo esto fue un tema complejo, fue un tema difícil, fue un tema más que todo de desconocimiento, ¿no? Porque todas las organizaciones en territorio, ya sea peruano y a nivel mundial, desconocían cómo enfrentar esta situación, ¿no? Cómo enviar a empleados en un panorama incierto a suspensión perfecta y que la autoridad fiscalizadora, el Ministerio de Trabajo, ¿no? No acepte mi suspensión respecto al proceso que yo venía ejecutando con algunos empleados que no podían hacer el proceso de trabajar de manera presencial. Entonces vamos a empezar cómo se ejecuta ese proceso. En segundo lugar, voy a tratar sobre cómo se debería hacer, cómo se ha venido haciendo la gestión de las personas durante la relación laboral. Aquellos empleados que han continuado laborando con nosotros, cómo ha sido el que su oficina, ¿no? Se encontrara en un espacio físico, ahora se mudará a su casa. Entonces vamos a ver cómo las empresas hemos gestionado esos aspectos, qué deberían hacer, ¿no? Porque la perfección no se ha ejecutado en ese proceso, ¿no? Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre la incorporación de personal, ¿no? En estos tiempos donde al menos ya hemos empezado con el proceso de vacunación de las personas de mayoría de edad, como ya con la esperanza de la vacuna, como ya las organizaciones hoy en día, no solo la empresa donde yo trabajo, ¿no? Como las organizaciones hoy en día ya están empezando a incorporar personal, pero ya con algunas características adicionales, ¿no? Como por ejemplo, te doy dentro de tu perfil de puesto de que, no sé, 4 días a la semana vas a hacer trabajo virtual y un día a la semana al menos debes acercarte a la oficina para hacer una revisión, conocer dónde debería ser tu espacio físico donde deberías trabajar. Entonces, vamos a hacer un análisis completo sobre ello, sobre los diferentes procesos de recursos humanos al momento del cese, durante la relación laboral y al inicio, al momento que yo decido y invito en este caso al empleado, al trabajador, al colaborador,
a que forme parte de mi organización. Todo ese proceso lo vamos a hablar. Eso es para colocarlos en contexto sobre qué aspectos vamos a tocar. Bien, a ver, arrancamos. En primer lugar, nosotros trabajo en una universidad particular, ¿no? Trabajo en una universidad particular. ¿Cómo ejecutamos el proceso de desvinculación? Ustedes recuerdan aproximadamente, era 15 de marzo, ¿no? 15 de marzo del 2019, las noticias llegaron, nos dijeron, oye, nos vamos a un proceso de confinamiento. Entonces, era incierto los 2 primeros meses, no se sabía al respecto cómo las empresas deberían manejarse. Entonces, las empresas de al menos se notaba, ya había una idea que debíamos enviar a las personas a suspensión perfecta de labores. Si ustedes ahorita se encuentran en la etapa de estudiando algunos compañeros, ¿no? Llevando el curso de Derecho Laboral, Introducción al Derecho, esos temas en mi época, hace mucho tiempo, ni siquiera teníamos conocimiento de cómo se debería manejar el tema de la suspensión perfecta porque era un desconocimiento total. ¿No? No sabíamos cómo íbamos a manejar, no sabíamos qué significaba el trabajo remoto, no sabíamos qué era lo concerniente a teletrabajo. Entonces las empresas era realmente trabajar en medio del desierto porque las autoridades, el Ministerio de Trabajo no sabía, no daba las pautas necesarias. Entonces estábamos en total incertidumbre a las organizaciones cómo íbamos a manejar este proceso, ¿no? Y ojo, la solución inmediata no es que, oye, yo como empleador, yo como área de recursos humanos, te digo a ti, empleado, oye, a partir de mañana, dado que no tengo el dinero suficiente, dado que el nivel de ventas van a reducir en mi empresa, de la noche a la mañana yo no te voy a decir y te voy a comentar, oye, a partir de mañana empiezas en un proceso de suspensión perfecta de labores, porque suspensión perfecta de labores significa que yo te voy a dejar de pagar. No vas a recibir una remuneración, no vas a recibir tus beneficios laborales si estás en planilla del sector privado, bajo el régimen 728 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no vas a estar ganando esos beneficios. Vas a dejar de percibir tu gratificación, vas a dejar de percibir tu CPS, vas a dejar de percibir vacaciones, que al menos son beneficios que los empleados ya consideran como un ingreso anual, ¿no? Entonces, era muy difícil que un empleado aceptara pasar a suspensión perfecta y en algunos casos empleados que desconocían cómo era este proceso. Porque tú les comentabas como áreas de recursos humanos, yo iba a los empleados y no sé, en el caso hipotético, oye, a partir de mañana vas a hacer suspensión perfecta. Oye, y el empleado me preguntaba, ¿no? ¿Y qué significa, Andrés? O sea, si para nosotros como empleadores, ¿no? Y para otros colegas que trabajan en diferentes áreas de recursos humanos de diferentes empresas, entonces era indiferente. Imagínense la incertidumbre que tenían los empleados. Imagínense las consultas que tenían hacia nosotros y que no podíamos responder. Sin embargo, ya a través del tiempo, ¿no? Ya el Estado comenzó a emitir normas al respecto, ¿no? Entonces ya era el momento de que las organizaciones empiecen a tomar decisiones. Y el objetivo era, oye, mira, una pandemia no va a acabar en un mes, 2 meses. La empresa debe que continuar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera decisión tomada de las empresas era, oye, Andrés, tenemos que reducir costos laborales de inmediato. Tenemos que reducir porque no sabemos qué pueda pasar de acá a un año. Porque el primer objetivo de toda organización, ¿no? Es que paguemos la planilla de manera inmediata, por encima del pago de los proveedores. Esa es una decisión que siempre toman las áreas de finanzas, las áreas de contabilidad, las áreas de tesorerías. El pago de planillas es fundamental, ya sea las fechas de pago que tú consideras, ¿no? O quincena, o fin de mes, o si estás en un régimen de construcción civil, de manera consolatoria todas las semanas, ¿no? Entonces, la decisión inmediata era, oye, Andrés, tenemos que reducir costos laborales. Entonces, ¿qué empezamos a realizar nosotros como organización? En primer lugar, vamos a señalarlo, acá tengo un puntero. En primer lugar, la decisión que nosotros tomamos como organización era, oye,
Andrés, el primer análisis, indícame por favor cuántos son los empleados que tienen vacaciones vencidas. Porque desde ya, oye, tienen vacaciones vencidas, tengo que pagar una indemnización de por medio, ¿no? Personas que estudian recursos humanos, que estudian derecho laboral o administración, saben que si un empleado deja de gozar sus vacaciones en el tiempo que le corresponde, ya debe de haber una indemnización de por medio. Entonces, no estábamos contemplando ello nosotros como organizaciones. Entonces, ya. Entonces, de inmediato, todas las personas que tienen vacaciones vencidas, vacaciones masivas para todos. ¿Con qué? Con el objetivo de reducir, porque el gasto de vacaciones, a comparación de otro gasto laboral, el de CTS, la asignación familiar, el de gratificaciones, son cancelatorias, ¿no? Porque hay fechas de pago para cancelarlas. Sin embargo, el tema de las vacaciones es un tema un poquito más complejo, porque las áreas, las gerencias, las jefaturas, no deciden soltar a los empleados, ¿no? Al menos ya una semana, para que al menos goce de este beneficio del cual ha sido creado, gozar con su familia. Sin embargo, el tema de las vacaciones fue la primera decisión que tomamos. Se van casi el 30% de personas de vacaciones. El segundo tema, la segunda decisión que tomamos. Oye, Andrés, indícame por favor del análisis que hemos hecho, quiénes son los empleados que tienen vacaciones pendientes por gozar. O sea, estábamos en el proceso, habían ganado sus 30 días de vacaciones de manera anual, como la ley lo indica. Entonces, oye, ya, Andrés, estos también. Esperamos que se vean aquellos que tienen vacaciones, que no se cruzaran con las vacaciones que no se cruzaran con aquellos empleados que pertenecían a una misma área. Entonces decidimos también que gocen de estas vacaciones, ¿no? Que en realidad no eran, digamos, vacaciones, porque el empleado tenía que estar en su casa. Entonces, era más que todo una obligación del objetivo de reducir los costos laborales. Y en tercer lugar, era enviar de vacaciones y otorgar vacaciones adelantadas a los empleados. También, ¿por qué? Porque siempre el tema de vacaciones es el mayor récord que existe en las organizaciones. Entonces, con respecto a esos 3 puntos, nosotros abarcamos el tema de vacaciones. Reducimos contundentemente el tema de las vacaciones a favor de nuestros empleados. Porque, ojo, la provisión que tenemos de vacaciones es altísima. Entonces, atacamos en primer lugar como una estrategia de recursos humanos. Eliminamos estas 3 interrogantes. Entonces, Andrés, debemos seguir continuando con este proceso. Entonces, en el cuarto proceso, ¿qué indicamos? Ya, Andrés, indícame por favor el número de practicantes, aquellas personas que están bajo una modalidad de formativas. Ellos también consideramos, oye, mira, ¿cuántos practicantes hay en tu organización? Por ejemplo, no sé, 50. Ya. Necesito, por favor, que esas funciones lo asuman las mismas personas de las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque necesito reducir costos laborales. Entonces, tomamos la decisión, hablamos con cada una de las gerencias, indicamos que estas funciones que las viene realizando el practicante sea asumida por otro miembro de su equipo. Pero la pregunta que ustedes como alumnos me pueden decir, oye, pero Andrés, un practicante, su remuneración de él no es tan alta, entonces, ¿qué ahorro va a hacer la organización? ¿No? Sin embargo, a la larga, cuando hicimos un costo anual, definitivamente sí es un costo laboral, porque a un practicante tenemos que pagarle el tema de un seguro, tenemos que pagarle el tema de días para que al menos descanse, tenemos que pagarle medias subvenciones, aparte de la subvención que percibe. Entonces, sí es un gasto si analizamos este caso. La cuarta decisión que tomamos es desvincular a ellos. Después empezamos con aquellos empleados que tienen contratos modales. Profesor, profesor Andrés, ¿qué concierne a aquellos contratos modales, aquellos contratos que tienen una duración finita, ¿no? No sé, 3, 6, un año, ¿no? Que es muy diferente a los contratos que son de manera indeterminada, o lo que comúnmente la gran mayoría le dice o le llama un contrato de estabilidad laboral. Entonces, oye, Andrés, indícame por favor en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre, Andrés,
quiénes son aquellos empleados que están en un proceso de que su contrato ya termine. Entonces la decisión era, mira, es incierto para nosotros, no podemos contar con esa persona. Entonces decidimos también hacer una estrategia de poder, de no renovar a estas personas. Pero no eran una, no eran dos. En ese proceso, en cada mes teníamos un proceso de 100, 200 personas, aquellos que no hemos renovado contrato, únicamente por esta pandemia. ¿No? El proceso ha sido difícil, ¿no? Porque no había una causa justa. Si yo le decía al empleado, oye, no te voy a renovar, el empleado venía conmigo y me preguntaba, oye, Andrés, pero ¿he cometido alguna falta grave? ¿No? Bajo los estatutos que indica la norma, ¿no? De que alguna causa justa para poder desvincular a un empleado sea, no sé, el que llegue a su trabajo en estado de ebriedad o que haya cometido algún robo. Sin embargo, no había una causa justa. La única causa justa al respecto era por, en este caso, la pandemia. Pero el empleado ya, al menos como estrategias, y algunas empresas los han tomado, ¿no? Mira, no te puedo renovar porque lamentablemente no puedo cubrir todo el gasto que me conlleva seguir contratándote. Entonces, para evitar este inconveniente, entonces decido no renovarte tu contrato. Esta quinta parte, en realidad, les comento, fue una de las etapas más complicadas, no solo para mi empresa, sino para las diferentes relaciones, porque cuando yo hablo con colegas, ¿no? Tenemos un grupo de colegas de la Facultad de Recursos Humanos donde hablamos mucho de actualidad laboral y en realidad ese es un tema muy importante, ¿no? Porque las empresas desconocen cómo actuar con respecto a ello, ¿no? Y este ha sido un proceso complejo, ¿no? Porque desvincular a una persona de la noche a la mañana y la persona tiene ya un ingreso por cumplir, no sé, tiene algún familiar en casa que está enfermo, tiene una deuda que pagar, ¿no? Tiene hijos como en edad escolar y tiene que pagar el colegio. Entonces, que de la noche a la mañana nosotros dejemos de pagarle todos los beneficios laborales. Entonces, realmente ha sido un tema muy complejo para las áreas de recursos humanos y para la estabilidad laboral de los propios empleados. A ver, si tienen alguna duda por ahí, chicos, me comentan y lo vamos viendo, ¿ya? También quiero algunas consultas al respecto. A ver, un segundo. Un segundo. Que no falla por acá. Ok, vamos a... Ok, parece que tengo una pequeña falla, pero no hay inconveniente. Continuamos. A ver. Ahora, con respecto, ahora vamos a ver el sexto aspecto importante que tomamos nosotros como organización. En sexto lugar, hemos hablado sobre el cese de empleados estables. Entonces, ya hemos pasado por el quinto caso, ¿no? Aquellos empleados que al menos teníamos una causa justa al respecto, ¿no? Oye, se venció tu contrato, no, la empresa ha tomado la decisión de no renovarte, entonces no estábamos propensos a que el empleado vaya al Ministerio del Trabajo, vaya ante SUNAFIL y venga con una denuncia y me indique, oye Andrés, no hay una causa justa. No, pero sí había una causa justa al respecto. Entonces, ya al menos nosotros como área de recursos humanos, en apoyo con el área laboral también, oye, había realmente, estábamos actuando de la manera correcta. Habíamos como empresa tomado la decisión de no renovar los contratos. Pero en la parte sexta,
ya empezamos con la sexta estrategia al respecto. Andrés, dentro de este proceso también debemos de desvincular a aquellos empleados que tienen un contrato de estabilidad, aquellos empleados que ya no firman una renovación, aquellos empleados que superaron los 5 años de trabajo y ya ganaron esta estabilidad. Y para poder desvincularlos, tiene que haber una causa justa. Entonces ahí el tema se volvía cada mes que pasaba se volvía un poquito más complejo, porque desvincular a un empleado que ha ganado una estabilidad laboral, sí realmente es uno de los procesos más complejos que tenemos en recursos humanos. ¿Por qué? Porque el empleado, si yo lo invito a una reunión por Zoom y le indico, mira, a partir de mañana no quiero contar contigo, pero voy a pagarte una suma graciosa, una indemnización por todos los años trabajados, pero el empleado, oye, toma la decisión, oye, mira, me van a pagar una indemnización, ¿es suficiente para yo seguir viviendo? Yo tengo ya una estabilidad ganada, yo percibo una remuneración que sirve para sustentarme a mi familia, para llevar una vida digna. Y ahorita, si el empleado hubiese, no sé, en el caso hipotético, toma la decisión de manera inmediata y me dice, Andrés, acepto, pero todavía no termina de analizar el cosa, porque aquellos empleados que teníamos que eran estables, el promedio de sus edades eran aproximadamente 50 años. Entonces, decirles que le voy a pagar una indemnización, ya, perfecto, ¿no? Es un beneficio. La ley nos indica que debemos de pagarle una remuneración y media por cada año de trabajo y como máximo 12 remuneraciones. La norma lo indica, la ley de competitividad y productividad nos indica, pero ¿iba ese dinero a ser suficiente para que el empleado sobreviva a toda esta pandemia? ¿Iba a ser posible para que el empleado encuentre, no sé, el mes siguiente otro centro de labores y pueda continuar su vida normal? Entonces, ahí nosotros como área de recursos humanos ingresamos a negociar. Mira, te puedo pagar estos beneficios. Cada empresa ha tomado diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, en la universidad particular donde yo trabajo, hemos entregado otros beneficios perdón, a los legales, ¿no? O sea, el empleado tiene que irse con su liquidación, ¿no? Los beneficios son irrenunciables, claro que sí. Pagarle su indemnización, pagarle su suma graciosa, ¿no? Pero ¿qué te puedo dar adelante para que tú, como empleado que ha ganado la estabilidad, puedas decidir si yo ya presento mi carta de renuncia y dejo de laborar con ustedes? Entonces, ahí las empresas, también las organizaciones, las diferentes organizaciones a nivel de todo Perú han generado estrategias para que este proceso de desvinculación, para aquellos empleados cesados, que no hay una causa justa para despedirlos, al menos el proceso sea un poquito más llevadero. Ojo, ese es en el mejor de los casos, porque han habido empleados que me indican, oye, Andrés, yo no acepto esta desvinculación, porque ¿qué va a hacer de mí? Yo ahorita no voy a encontrar trabajo. Entonces algunos así como mi empresa, así como otras organizaciones, ya han ido por la vía legal, ¿no? Para que no acepten esta desvinculación y vayan a entrenarse una FIL y los reincorporemos a su puesto de trabajo porque no hay una causa justa. Entonces, eso ha sido un tema complejo. En séptimo lugar, una estrategia que hemos tenido al respecto como área de recursos humanos, ¿no? Porque nos encontrábamos aproximadamente en el mes de noviembre aproximadamente. Entonces, ¿qué dijimos? Ya hemos tomado diferentes alternativas. El clima laboral en la organización está muy mal, está pésimo, ¿no? Porque los empleados estaban con la incertidumbre si a partir de mañana les iba a llegar un correo o les íbamos a llamar a través de algún medio digital de que ya no queríamos contar con ellos. Y si no se venció su contrato, oye, te doy una indemnización para que a partir de mañana ya no vengas a laborar con nosotros, ¿no? En el peor de los casos. Entonces ya había un tema de hostilidad, ¿no? El empleado nos llamaba a recursos humanos, por favor, que tenía
responsabilidades, que tenía que pagar deudas, que tenía programado ya su dinero, tenía que pagar un préstamo hipotecario, X motivos. Entonces, era un tema muy complejo, se vivía una total incertidumbre qué iba a hacer de los empleados. Hasta inclusive yo, porque no sabíamos que era insuficiente. No sabíamos realmente si el día de mañana me iban a decir, Andrés, oye, mañana yo no empiezo a laborar conmigo, yo no empiezo a laborar acá en la organización. Entonces, sin embargo, ya cuando la última estrategia que nosotros tomamos era el tema de reducción de sueldos. Ustedes me preguntarán, alumnos, profesor Andrés, pero el tema de reducción de sueldos realmente es legal. Si a mí, cuando me han invitado a la entrevista, para hacer los procesos de selección, el psicólogo me aceptó, me indicó que a partir de mañana empezaba a laborar, yo estoy formando un contrato, no sé, por ejemplo, con 4.000 soles. Entonces mi ahí, ya vengo laborando Andrés, no sé, 5, 3 años en la empresa. ¿Correcto que a mí me reduzcan el sueldo? ¿No? Porque yo estoy ejerciendo mis funciones, tengo mi perfil de puestos y estoy ejecutando mis funciones correctamente. Entonces, ¿por qué debería reducirme el sueldo? Porque yo lo podría tomar como la reducción de sueldo como un acto de hostigamiento laboral. Sin embargo, la estrategia que tomamos al respecto como área de recursos humanos era, oye, hacemos un comunicado masivo. La empresa no está percibiendo los ingresos que acostumbraba a tener en un año normal. Entonces, por favor, hacemos un comunicado a aquellos empleados que tenían su sueldo. No sé, por ejemplo, vamos a colocar una escala imaginaria. Ah, ya, Andrés, mira, aquellos empleados que superaran los 5.000 soles, hay que reducirles un 15%. Andrés, aquellos que estaban de 2.500 a 4.999, un 5%. Andrés, los que tenían su remuneración menos de 2.000, les vamos a descontar el 3%. Entonces, al menos era una escala justa, ¿no? Porque en algún momento el empleado se iba a enterar cuánto le hemos reducido el sueldo. Por eso que la estrategia fue, ya, al menos vamos a hacer algo escalonado para que sea algo justo, ¿no? Y el empleado que gana una remuneración mínima, un empleado que gana, no sé, una remuneración superior, ya al menos vea que hay un tema de justicia. Ya, pero yo de la noche a la mañana, yo como recursos humanos, no voy a decir, oye, profesor Juan Salazar, ya, a partir de mañana te voy a reducir tu remuneración. Claro que no. Tiene que haber un documento formal, al menos tener una promesa como área de recursos humanos. Oye, mira, esta reducción de sueldo va a ser desde el mes de noviembre hasta el mes de abril del noviembre del 2020 hasta abril del 2021. Solo en esa fecha. Entonces, nosotros hicimos un comunicado formal a través de nuestra área de comunicación interna, informamos a los empleados el procedimiento que íbamos a seguir, informamos hasta cuándo iba a ser esta remuneración, esta reducción de sueldo. Entonces, el empleado ya tenía la tranquilidad de que eso iba a pasar y que de alguna forma estaba ayudando a la empresa en esa temporada donde la empresa no tenía los ingresos suficientes. Y cuando nosotros proyectábamos, ¿no? Indicábamos, ah, ya, mira, vamos a tener un ahorro de cierta cantidad de dinero por gratificación, un ahorro de cierta cantidad de dinero por CTS, un ahorro por asignaciones, por vacaciones. Entonces el ahorro sí era considerable, ¿no? Porque aproximadamente es casi el 80% del gasto que tiene la empresa se asume por gasto de planilla. Entonces eran eran realmente montos millonarios, ¿no? Y si a esto lo anualizábamos, entonces realmente las estrategias que habíamos tomado realmente sí eran buenas para la empresa, ¿no? Entonces hicimos la campaña, reducimos los sueldos y ya. Entonces, ya con todas esas actividades, ¿no? Con todas esas actividades, recién nosotros procedimos a realizar el proceso de enviar recién a los empleados a suspensión perfecta. Porque, ojo, yo para hacer este proceso de suspensión perfecta a los empleados, tengo que haber agotado todas esas estrategias, que el empleado goce sus vacaciones, mandar las vacaciones adelantadas, reducirle su sueldo, reducirle su horario de trabajo y que ello también origine una reducción de su sueldo. ¿Por qué? Porque la SUNAFIL iba a ir a mi organización a fiscalizar si había realizado estas actividades.
y si el empleado realmente no podía hacer trabajo remoto. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? Y profesor, cuando un alumno me preguntaba, profesor, pero a mi empresa no nos han aceptado la suspensión perfecta. Y un amigo mío está solicitando que le recompongan a su puesto de trabajo. Claro que sí, la gran mayoría de procesos que han generado la empresa para enviar a sus empleados a suspensión perfecta han sido rechazadas. ¿Por qué? Porque este proceso de enviar de vacaciones, reducir el sueldo, de reducir el horario de trabajo ha sido un tema tan complejo que ha acaparado aproximadamente 7 a 8 meses en el año 2020. Algunas empresas no tienen los procesos. Si ya las empresas, en algunas empresas, no tienen implementada un área de recursos humanos porque un alto porcentaje de empresas en el Perú son informales, definitivamente los procesos de suspensión perfecta no iban a ser aceptados por eso. Entonces, estamos hablando de un tema muy complejo que hemos vivido las organizaciones. Sin embargo, ahí ingresamos nosotros como gestores de recursos humanos, al menos dar algunas iniciativas de qué podría ser y de al menos actuar al respecto sobre en lo correcto, apegarnos a la norma, ¿no? En hacer lo correcto y en definitiva, ¿no? Perjudicar al empleado en ese proceso tan complejo que hemos tenido, ¿no? Bien, a ver, vamos a continuar. Un segundo. Bien. Bien, ahora pasamos al segundo paso, la segunda etapa, el segundo apartado. La gestión de las personas durante la relación laboral. Ya iniciamos el primer paso, vamos a contextualizar. El primer paso fue sobre el proceso de desvinculación que hemos tenido en las organizaciones y ahora estamos pasando a ya la gestión de las personas durante la relación laboral. Terminamos de hacer todas las estrategias, entonces ya al menos contamos con los empleados que son indispensables para las áreas. No sé, en una planilla tenía 800 empleados, nos hemos quedado con 500, porque los otros los hemos desvinculado, hemos negociado con ellos, les hemos pagado sus sumas graciosas, sus indemnizaciones, entonces ya contamos con las personas que son esenciales para la organización, digamos entre comillas, esenciales, ¿no? Entonces ahí era otra etapa, ya era un segundo proceso. Oye, el empleado ha mudado su oficina a su casa. Ya antes al menos tenía que trabajar sus 8 horas, ¿no? Pero ahora, ¿quién lo controla en su casa? ¿Quién controla realmente si está ejecutando sus funciones para lo cual él ha sido contratado? Entonces ahora el tema, ya el segundo problema al respecto era ya, ¿y ahora cómo vamos a gestionar el tema de recursos humanos en el domicilio? Si ya gestionar a las personas en al menos el espacio donde él se encontraba trabajando físicamente cuando había la posibilidad, ahora cómo gestionar los recursos humanos desde las casas de todas las personas. Y eso se vio, y ustedes se dieron cuenta, ustedes se dieron cuenta al respecto. Y vamos a colocar un ejemplo para que ustedes sepan, ¿no? Oye, tengo que repartir las canastas de mis empleados, pero tengo que hacer un gasto para enviarlos a cada uno de sus domicilios. Si ya la canasta navideña era compleja, era un tema complejo, entregarlo en la oficina, imagínense enviarla a todos los 43 distritos de Lima. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar? Eso era un tema muy complejo. Entonces, es ahí como, en este caso, la organización donde yo trabajo, empezamos a realizar un proyecto, ¿no? Proyectos sobre diferentes aristas, sobre las diferentes subáreas que se manejan dentro del área de recursos humanos. Comunicación interna, selección de personal, remuneraciones, clima y cultura organizacional, el área de bienestar social, ¿no? Entonces, empezamos a tomar iniciativa. Oye, esto no va a acabar en un año, no va a acabar en 6 meses, no. Esta pandemia tiene para rato. Entonces es ahí como, gracias a nuestras jefaturas, ¿no? Gracias a la gerencia de nuestra organización, tomamos decisiones sobre cómo teníamos que hacer un proceso de cambio total, un proceso de cambio de mentalidad.
sobre cómo íbamos a gestionar a las personas desde sus domicilios, ¿no? Entonces, empezamos con todas estas actividades. Primero, de manera inicial, porque el empleado se encontraba trabajando en su domicilio, la primera estrategia tomada fue, oye, ¿qué actividades de bienestar social vamos a realizar? Y les pongo de manera particular el caso mío, porque cuando yo converso con algunos colegas, hay algunas empresas que dejan de lado esos aspectos. ¿Y por qué? El principal argumento, oye Andrés, mi empresa no tiene el presupuesto, porque nunca hay presupuesto en las organizaciones. Eso está claro. Entonces nosotros como universidad, yo trabajo en una universidad particular, lo reitero, nosotros tenemos carreras universitarias. Entonces la estrategia que fue, oye, mira, voy a invitar a una persona de la carrera de nutrición, de la carrera de medicina, de la carrera de psicología, para que él mismo realice campañas, realice charlas para todo el personal y que éstas sean fuera de su horario laboral, ¿no? Para que al menos sea también una etapa de relajo, ¿no? Entonces, esa fue una estrategia que nosotros como organización nos tomamos. Después, con aquellos docentes que trabajaban en el área de medicina humana, hicimos campañas también para cuidar su salud física de cada los empleados. Tip de temas de seguridad ocupacional, ¿no? Ese tema lo vimos con las asistentes sociales, con el área de seguridad y salud en el trabajo, inclusive, inclusive dado la normativa del plan de vigilancia que la autoridad nos indicó que deberíamos contar, contratamos también a un médico. Entonces también teníamos la asesoría de un médico para que ante posibles casos o algún síntoma que pueda darnos pie a que este sea un síntoma de COVID, contratamos también a un médico para que ayude en el soporte a los empleados, puede llamarlo en esa situación, pero que también realice charlas al respecto a todos los empleados. Eso fue una buena estrategia que nosotros como organización realizamos. Con respecto a nuestros docentes del área de psicología, oye, por favor, ¿puedes realizar charlas sobre sonrisas, para que el empleado al menos se entretenga en estos momentos tan difíciles que se encuentran y que también puedan estar presentes algunos de sus familiares en algunas de estas charlas? Claro que sí. Entonces, esas son estrategias que las personas que me están escuchando, algunos alumnos, que si bien es cierto, algunos ya están trabajando en recursos humanos, pero hay otros que todavía están en su proceso de aprendizaje, en etapa universitaria, son estrategias que ustedes pueden ejecutar cuando ya empiecen a laborar en el área de recursos humanos, o aquellas personas que están estudiando alguna otra carrera afín, administración, marketing, y quieren incursionar en el área de recursos humanos, es el momento de este ha sido un momento de que ha sacado la creatividad de poder ejecutar acciones con el fin de mejorar, al menos en lo que sea posible, el bienestar psicológico, el bienestar físico, mental de nuestros empleados, ¿no? Bien, a ver, continuamos. Okay, a ver, un segundo. Vamos a adelantarnos un poquito porque tenemos un límite de tiempo, ¿ya? Ok. Bien, ahora vamos a pasar con el aspecto sobre aspectos tecnológicos. Esa fue una dificultad y les comento. Cuando nosotros trabajamos en la oficina, y ustedes no me van a dejar mentir, aquellos empleados tenían sus aparatos físicos con los cuales estaban en la oficina, ¿no? Entonces, oye, Andrés, tú como área de recursos humanos me estás enviando a mi domicilio a trabajar, pero no me das las herramientas necesarias para yo hacer mis funciones correctamente. Oye, ¿qué hacer? Todos los empleados manejaban un porcentaje, utilizaba sus laptops, ya, pero no todos tienen laptop. Y de esos todos que no tienen laptop, hay algunos que no tienen las habilidades tecnológicas para poder utilizarlas. Oye, ¿qué vamos a hacer, Andrés, como recursos humanos? Y ahí tuvimos el área de soporte de TI, ¿no? Al respecto, oye, necesitamos, por favor, realizar compras de aparatos tecnológicos, porque definitivamente hay empleados que no tienen un aparato para que funcione, ¿no? Desde su domicilio. Entonces, es ahí como realizamos alguna campaña junto con el área de sistemas, con el área de TI o la área que las haga de tecnología en las diferentes organizaciones donde trabajen. Entonces, hicimos esa campaña para aquellos empleados que inclusive no tenían acceso a Internet,
¿no? Para que al menos como una estrategia de soporte para que el empleado trabaje amenamente, ¿no? Haga sus funciones en lo mejor que sea posible, pueda ejecutar ellas. Pero sin embargo, donde nosotros atacamos como área de recursos humanos, que fue una de las áreas más importantes, uno de los aspectos más importantes, era este apartado número 4, que le estoy señalando de color rojo. Capacitar al personal en aspectos tecnológicos. Porque cuando hicimos un análisis, oye, Andrés, indícame el rango de edades de personas que van a hacer teletrabajo. ¿Realmente tienen las habilidades digitales? Hicimos una campaña, les preguntamos, queríamos confirmar si eran hábiles en esos aspectos. Entonces, nosotros como área de recursos humanos implementamos esta actividad para que hacer capacitaciones a aquellos empleados que todavía no tenían algún conocimientos puntuales. Esa fue la estrategia en aspectos tecnológicos, porque lo otro lo manejamos con el área de sistemas, pero ya en nosotros en capacitar a las personas que no tenían conocimientos, ya cayó como responsabilidad nuestra como área de recursos humanos. Porque le doy una laptop, ya sí, pues, pero cómo la vas a utilizar? O algunas herramientas digitales que se han ido utilizando en el momento. Oye, no sé cómo utilizar Zoom, nunca lo he hecho. No sé cómo utilizar Teams, Andrés. El empleado se desconecta cada rato, el empleado su micrófono está mal. Eso afecta realmente una reunión de trabajo. Estás con la gerencia y no sabes utilizar eso, entonces es imposible. Entonces, esa fue una de las estrategias, y lo voy a señalar nuevamente, que nosotros hemos utilizado como recursos humanos al respecto. Después, vamos ahora con, a ver, déjenme compartir un segundo. Ya. En tercer lugar, vamos a hablar sobre los aspectos de gestión. Cómo nosotros hemos ido manejando después de haber tomado todas esas iniciativas que han sido realmente muy crueles para los empleados, ¿no? Ya como recursos humanos hemos empezado a generar estrategias integrales, ¿no? Para cada uno de nuestros empleados y de alguna manera mantener la calma en esa situación tan compleja. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomamos? En primer lugar, generar, y voy a ir al apartado 3 por un tema de tiempo, ¿ya? En primer lugar, generar un clima de calma, ¿no? Indicar a los empleados, mira, porque ojo, y quiero hacer un paréntesis al respecto. Una de las decisiones que nosotros tomamos también fue renovar los contratos por un mes. Un contrato laboral un mes. Un contrato laboral por un mes significa que el empleado está en total incertidumbre si terminando fin de mes no le voy a renovar. Entonces, nosotros como decisión fue ya informar a las jefaturas que no íbamos a generar ningún contrato por un mes, que todos iban a ser a partir de 6 meses, con el objetivo de reducir la incertidumbre entre los empleados. Y al menos el tema de clima laboral que era duro en este momento, entonces al menos darle un tema de tranquilidad a todos nuestros empleados. Entonces, eliminamos completamente las renovaciones de unos contratos. Y ustedes me preguntan, pero profesor, ¿es correcto que yo renueve a una persona por un mes? Claro que sí. Ojo, después de renovaciones, porque hay un periodo de prueba, ¿no? De 3 meses. Esa normativa ya lo sabemos, ¿no? Pero, profesor, ¿yo puedo renovar por un mes? Claro que sí. Yo puedo renovar por los meses que yo considere necesario. Pero el hecho de renovar por un mes ya me genera en el empleado una insatisfacción al respecto, ¿no? Ojo, ojo, esos temas que hemos visto son los que estamos viendo en el sector privado. En el sector privado, aquellos regímenes 728, la ley de productividad laboral. Otro tema, otro mundo, son los diferentes regímenes laborales en el sector público. ¿No? Ahí eso es un tema muy diferente, un tema muy complejo. Ojo, eso quiero dejar en claro. Otro tema que subimos al respecto, ¿no? Y que realmente fue un tema que se vio mucho, ¿no? De que empleados acudían a su centro de trabajos, al menos cuando estábamos en etapa presencial, trabajaban de 8 a 5, ¿no? Un horario típico, o de 9 a 6. Sin embargo, nosotros habíamos unas épocas donde, y fue la experiencia inclusive en mí, eso fue un tema personal, donde había un horario de ingreso 8 de la mañana, pero no tenías un horario de salida. 3, 4 de la mañana trabajando.
¿no? Porque no sabíamos cómo era el teletrabajo, teníamos que cumplir funciones, amoldarnos al tema de reunirnos con nuestros jefes a través de aplicaciones, Zoom, Teams. Entonces, nosotros como estrategia de recursos humanos fue, oye, si bien es cierto, estás trabajando de tu domicilio, eh, eh, mm, si bien es cierto, estás trabajando de tu domicilio, oye, pero ya, tienes que cumplir también un horario de trabajo porque tienes que hacer otras actividades, pasarlo con tu familia, estudiar algo, con el objetivo de que el empleado también se entretenga, ¿no? Y que pueda desarrollarse a pesar de esa etapa difícil, ¿no? Puede estudiar algo adicional. Entonces, promovimos esta estrategia en el que el empleado termine su horario de trabajo de 8 a 5, termine el horario por el cual yo le he contratado a través de su contrato, donde indicaba su horario de trabajo, y que puede realizar otras actividades de deporte, y que no el 100% de las 24 horas sean exclusivamente a trabajar con nosotros, porque sabíamos que el empleado en cualquier momento iba a explotar. Y como le dice su compañera en una pregunta que acá tengo, profesor, ¿y cómo eso afectó el compromiso? ¿Qué íbamos a hablar de compromiso en esos aspectos? Porque el empleado sabía que en cualquier momento yo lo iba a desvincular. Entonces el empleado no podía decir nada al respecto, porque estaba con el miedo de que, oye, si me pongo un poquito rebelde en esas decisiones tomadas, la empresa ya no, a partir del día siguiente ya no va a querer contar conmigo. Los empleados estaban inertes, porque era una situación muy compleja. Inclusive sigue estando, ¿ah? Lo que en ese momento ya un poquito bajado. Bien, ahora, con respecto a, bien, este tema ya lo tocamos, y ya, vamos a hablar sobre este punto número 7. Bien. Andrés, disculpa la interrupción. Sí, Vamos a comenzar la ronda de preguntas, Andrés, porque el sí, por el tiempo tema. programado tenemos que cumplirlo. Y mientras siguen escribiendo, la primera pregunta que te hacen es la siguiente. Estimado licenciado, en el trabajo remoto es fundamental la confianza, ya que el jefe no puede supervisar cómo es su desempeño. ¿Cómo le ha ido en su caso? ¿Cuáles son los resultados, la productividad de estos trabajadores de la empresa donde usted está laborando? Te preguntan por el desempeño, la productividad. Bien, Cuéntanos, por favor, tu experiencia. claro que sí. Y gracias por la pregunta. Bien, les comento desde mi experiencia y quiero que ustedes les tomen como ejemplo y que lo canalicen a través de las actividades que ustedes vienen realizando. El primer semestre, ¿no? Nosotros hicimos campañas para, a través de formatos, ¿no? Puntuales, indicar al empleado qué es lo que iba a hacer en un mes completo, qué actividades iba a hacer de manera diaria. Los controlábamos a ellos, indicándolos qué objetivo ibas a cumplir en 15 días, qué objetivo ibas a cumplir en un mes, ¿no? Entonces, creamos formatos que fueron repartidos a todas las gerencias y controlábamos a los empleados qué es lo que estaban haciendo durante las 8 horas. Eso fue el primer semestre, ¿no? Porque al menos queríamos saber si el empleado estaba trabajando y realmente le estábamos pagando por ello, ¿no? Sin embargo, esa estrategia no funcionó, ¿no? No funcionó porque el empleado consideraba, oye, mira, me estás controlando. Encima que yo me quedo hasta las 2, 3 de la mañana, ¿quieres que te indique qué actividades realizo cada hora? Entonces, se hizo una campaña con todas las autoridades, porque debemos atacar siempre las campañas, y esa es una estrategia que yo les recomiendo a todos, ¿no? Debemos atacar siempre estas campañas a través primero de las jefaturas, de las cabezas, donde dar la estabilidad al empleado, dar la confianza de que, oye, tú me tienes que cumplir estos objetivos en este determinado tiempo. Si soy un vendedor, tú tienes que venderme esto en este determinado tiempo, darle la confianza y no controlarlo, porque muchas empresas, muchas áreas de recursos humanos han empezado a controlar demasiado. Si ya estamos en una etapa difícil de que el empleado esté en su casa, les pongo un perfil. Tengo una empleada que es mujer, que es madre, que tiene 5 hijos, que tiene que cocinar todos los días, que tiene un familiar enfermo.
¿Cómo le vamos a permitir y controlarle su trabajo en esas 8 horas? Si ella se queda hasta las 2, 3 de la mañana, después de ejecutar todas sus funciones, y espera a las 5 de la tarde cuando sus hijos están durmiendo para recién empezar a laborar. Y a esto que yo le controle. Realmente eso se podría considerar como un acto de hostilidad a favor de los empleados. Entonces, ¿a dónde va? Y canalizando la pregunta que me hace, la decisión como nosotros de recursos humanos es en la mejor manera posible darle la libertad al empleado de que puede ejecutar sus funciones, ya, pero también como jefe yo decirle, oye, te controlo a través de tu evaluación de desempeño, de que me hayas cumplido todos esos objetivos, porque no todos son actividades que yo realizo de manera reiterativa, manual, sino que el perfil ya debe convertirse en un perfil de que el empleado en un determinado tiempo logre objetivos. Esa es la idea, porque hacer actividades manuales ya no es lo correcto. ¿Por qué? Porque Correcto. sí. Perdón, Andrés, hay una serie de preguntas. Otra pregunta es la siguiente. ¿Es una realidad las ventajas del teletrabajo? Manifiesta César. No obstante, hay todavía empresas, sobre todo dicen el sector público, que aún están siendo reacias a implementar. Se refiere el teletrabajo. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Esa es la pregunta concreta de los directivos que a veces son reacios a implementar, ya sea trabajo remoto o teletrabajo. A ver, y eso era la última parte, la tercera parte que yo justo iba a exponer. Y gracias por la pregunta, porque con eso lo vamos a contextualizar. Cuando ahora ya al menos hemos reducido la etapa de incertidumbre ocasionada por la pandemia, ya las áreas de selección ya están empezando a tener más flujo de personal. Entonces, cuando yo invito a una persona a un proceso de selección, de captación, oye, yo le digo, este beneficio de ahora en adelante es que ya no vas a ir a la oficina, gastar dinero en irte a la oficina, gastar tiempo en ir, no sé, si yo trabajo en Puente Piedra, ir hasta Surco, entonces ya vas a tener más tiempo para estar en familia y para hacer tus funciones. Entonces, el tema de la pandemia, en realidad ha generado la iniciativa de que ya no sea fundamental que el empleado esté trabajando las 8 horas sentado en una oficina. Y esto acaba la pandemia y no es que ya vamos a volver y a ir físicamente. No, eso ya se acabó definitivamente. El COVID ha dado la iniciativa para que las empresas, cuando inviten al personal a sus procesos de convocatoria, de selección de personal, oye, mira, mi empresa acepta 4 días a la semana de manera virtual y un día al menos para que te acerques a la compañía y conozcas las empresas. Esta es una estrategia que ya se ha generado. Antes era incipiente, ¿no? El tema de hacer teletrabajo. Pero el COVID ha dado esta ventaja para que ya las personas empiecen a contratar. Si desde ya contrato a personal a través de entrevistas virtuales, ya no le invito, inclusive ya no le invito al empleado a una entrevista virtual. Yo le digo, envíame un video donde muéstrame tu perfil y yo como persona, como el área de selección, ya elijo el que más se acerca al perfil que yo estoy solicitando. Todo ha cambiado al respecto. Indudablemente, Andrés, este tema de por sí es bastante polémico, interesante, pero el tiempo realmente es corto. Y nosotros empezamos a las 5 y que tenemos que acabar a las 6. Hay una serie de preguntas, pero bueno, ya veremos la forma, cómo hacerte llegar estas preguntas para que tú vía correo electrónico o en fin, nos haga llegar estas respuestas. Queremos más bien agradecer, mira la cantidad de personas, 324. Agradecer a los estudiantes, a los profesores y a las autoridades por su asistencia y participación en nombre pues de la facultad y del decano, el doctor Daniel Valera Loza. También te agradecemos a ti, Andrés, tú como exalumno, eres parte de la facultad y en especial de la Escuela de Gestión de Recursos Humanos. Y te mencionamos que el certificado de reconocimiento ya se te hará llegar por los canales correspondientes. Igualmente, estas videoconferencias serán publicadas y difundidas por el canal Zoom de la universidad. Correcto, muy agradecidos a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Andrés, y Unas éxitos en tu palabritas finales, gestión.
unas palabritas finales para todos Por los alumnos supuesto. que se encuentran en esa etapa. Chicos, les comento, y esto es algo muy personal y una recomendación al respecto. Durante mi etapa universitaria he hecho muchas cosas dentro de la universidad y son los beneficios que nos entrega. He podido viajar a México a través de un intercambio, ahorita no se puede, pero cuando eso se restablezca, tomen esas iniciativas. He pertenecido a la selección de vóley de la Universidad San Martín. Es un beneficio que también me dio la organización. En realidad, este momento donde nos encontramos en total incertidumbre, prepárense, estudien, estén lo más preparado posible y en el mayor tema posible estén informados, lean sobre aspectos laborales, no solo como parte del curso, sino cuando tengan que ingresar a una organización, sepan los beneficios laborales que le corresponde a cada uno de ustedes. Estén preparados, estudien y tomen todas las estrategias que la Universidad San Martín de Porres me entregó a mí y que también los puede hacer para ustedes. Entonces, un agradecimiento a cada uno de ustedes, prepárense, infórmense y manténganse actualizados. Nada, un agradecimiento a todas las autoridades, al profesor Juan Salazar, que fue mi docente en ese momento, al decano Daniel Valera por la invitación, al licenciado René del Águila y a todas las autoridades y a todos mis docentes que le tengo tanto cariño por todo el aprendizaje que me ha dado y que ahora lo ejecuto a través de mis alumnos que vienen enseñando algunos cursos de recursos humanos. Gracias por la invitación y ahí tienen mi correo, así que cualquier duda, cualquier consulta en aspectos laborales, dudas al respecto, este es mi correo, a 1069. Nada, ha sido un gusto. Buenas noches. Perfecto. Muy bien, Andrés. Gracias a ti y gracias a cada uno de los participantes, llámense autoridades, colegas y estudiantes. Muy buenas tardes.